Buenas tardes, hermanas. Gracias por unirse con nosotras a estudiar la palabra de Dios. Les pido que estén orando los unos por los otros en medio de esta pandemia. Cada día hay más y más casos relacionados con el COVID-19. Estamos orando por nuestros pastores y las decisiones que ellos tienen que tomar. Ellos están al frente de todas nuestras peticiones, hermanos. Ellos son los que están recibiendo las llamadas, son los que están recibiendo las quejas, nuestras ansiedades, nuestros temores. Ellos son los que están enfrente llevando todo eso en oración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Dios Padre. Y entonces yo les pido que estén orando por nuestros pastores y por todas las decisiones que ellos tienen que hacer en estos días. Como ya saben, nuestro pastor iba a abrir la iglesia el día de hoy, pero no se pudo porque cada vez estamos viendo más y más casos relacionados con este virus, y él fue sabio en no abrir las puertas de nuestra iglesia este domingo, pero estamos orando que el Señor esté en control de todo, está en control de todo, y que cuando sea tiempo para abrir las puertas va a ser para que todos entremos ya bien, entremos sin temor, entremos todos listos para alabar y glorificar el nombre del Señor en nuestra casa, en su casa. Pero la iglesia sigue marchando, sigue adelante. No vamos a parar, vamos a seguir con los estudios. Nuestro pastor va a seguir con las predicaciones los miércoles y los domingos. Nosotros estaremos también aquí los domingos por las tardes, en las mañanas con los niños y en las tardes con ustedes, hermanas. Entonces yo les pido que sigan uniéndose a nuestros videos y que sigan aprendiendo. Mientras que esto pase, ya tenemos más de 100 días, hermanas, que no nos congregamos ahí en la iglesia, en la clase. Pero yo le doy honra y gloria al Señor que está aquí. El Señor nos ha ayudado. Así que el Señor nos ha permitido todavía estudiar su palabra, todavía unirnos a través de videos, pero como quiera, las enseñanzas han seguido, y yo le doy honra y gloria al Señor por eso, porque Él nos permite que sigamos adelante con su obra. Esta obra no va a parar, hermanos, va a seguir adelante. Este COVID-19 no va a parar la obra del Señor. Vamos a seguir adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 3, hermanas. Y vamos a hablar de un tema que quizás a algunas de ustedes no les vaya a gustar, pero es en cómo domar nuestra lengua. Y este libro de Santiago se encuentra en el Viejo Testamento, para lo último de la Biblia, y son los últimos capítulos. Está Hebreos y Santiago y Jude, y está primera y segunda, tercera de Pedro y de Juan. Allá para atrás, en los últimos capítulos de la Biblia, hermanos, ahí está el libro de James o Santiago, capítulo 3. Vamos a estar en ese capítulo el día de hoy. ¿Alguna vez ha escuchado el dicho, hermanos? Los palos y las piedras pueden dañar mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Es un dicho que en inglés dice: Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me. Que las palabras nunca nos harán daño, que quizás los palos y las piedras puedan dañar mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Cuando éramos chiquillos, yo me acuerdo que se burlaban de uno, nos decían cosas, y nosotros siempre les decíamos: Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me. Los palos y las piedras me pueden dañar mis huesos, pero las palabras no me harán daño. Y esa es una vil mentira, hermanas. Es una de las mentiras más grandes jamás contadas. Es una mentira, una vil mentira. Las palabras duelen, y duelen profundamente. Duelen más que un golpe. El golpe, te golpeas y se te quita el dolor. El dolor de la palabra permanece. Y hay veces profundamente. Y ese es uno de los daños más difíciles de superar. El daño que hacen las palabras, porque las palabras son poderosas. Con palabras podemos lastimar a alguien o podemos levantar a alguien. Podemos dar palabras de aliento o podemos destruir con malas palabras. ¿Cuál de estos dos nos encontramos haciendo más?
¿Estamos levantando o estamos destruyendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanas? Podemos usar malas palabras que destruyen o podemos dar palabras de aliento o consuelo para redarguir o enseñar. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 3 sobre este asunto, sobre este tema de domar nuestra lengua. Santiago usa este pasaje para enseñarnos que nuestra lengua es una prueba de nuestra madurez en Cristo. Cómo usamos nuestras palabras es una prueba de madurez en Cristo. ¿Estamos listos para mostrar nuestra madurez en Cristo con un discurso controlado, con una lengua controlada? ¿O vamos a mostrar nuestra inmadurez con palabras sueltas y estúpidas? Perdón la palabra, pero sí, con palabras sueltas que no vienen al caso, palabras que destruyen. Santiago empieza este capítulo dirigiéndose a aquellos que querían convertirse en maestros de la palabra de Dios. Él empieza este capítulo con el versículo 1 dirigiéndose a personas que quieren ser maestros de la palabra de Dios. Convertirse en maestros era una forma de mejorar el estado social en la iglesia primitiva. Tal honor compensaría la vergüenza impuesta a algunos cristianos o forasteros sociales. Pero el papel del maestro también simbolizaba el poder de la habla humana para beneficiar o dañar a la iglesia. Y Santiago advierte a la gente en capítulo 1. Entonces, aquí vemos que cuando un maestro o alguien que quería enseñar la palabra de Dios, simplemente por ser cristiano ya eres como un forastero, ya eres como alguien de afuera del grupo, alguien que ya no te juntes con los judíos porque ahora andas detrás de Cristo. Entonces es como hoy en día dice, si eres un aleluya, ¿verdad? Eres un Christ freak. Entonces así era en ese tiempo también, los aleluyas, ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los cristianos. Y entonces, siendo maestro, si se convertirse en maestros era una forma de mejorar el estado social en la iglesia primitiva. Porque no nada más eras cristiano, pero eras maestro, eras alguien importante. Pero también eso también simbolizaba el poder del habla humana para beneficiar o dañar a la iglesia. También tenías que tener mucho cuidado cómo ibas a hablar tocante a la iglesia. Y Santiago advierte a la gente: hermanos míos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Los que enseñan serán juzgados más severamente que otros. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Si tú vas a enseñar, está preparado para ser juzgado más severamente que otros. Ese es un versículo aterrador, pero muy importante para mí, porque yo enseño la palabra de Dios a los niños y a las hermanas de nuestra iglesia. Entonces realmente necesito asegurarme de entender qué significa este versículo. Lo que este versículo me está enseñando es que necesito practicar lo que enseño. I have to practice what I preach. Si no lo hago, estoy en peligro de un juicio más estricto. No solo estaría fallando al mandato de Dios, sino que sería más que una hipócrita. Si yo no estoy practicando lo que estoy enseñando, hermanos, entonces soy un hipócrita. Yo necesito enseñar, hacer lo que enseño, a amar unos a los otros, a tener compasión, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Todo lo que estoy enseñando, si yo no lo estoy haciendo en mi vida, si mi testimonio mi vida no es un testimonio de ello, entonces nada más soy una hipócrita aquí hablando a través de este video. Eso era lo que él estaba diciendo aquí, que no todos podemos ser maestros porque vamos a estar juzgados con más severidad. En el versículo 2 dice, todos fallamos mucho.
¿Quién dice que no? Yo digo que sí, porque yo fallo mucho, hermanas. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Queremos llegar a la perfección, hermanos. Esa es nuestra meta, llegar a la perfección. Pero la Biblia nos dice que no hay nadie perfecto, no más Cristo Jesús fue perfecto. Entonces, pero querer llegar cerca a la perfección es nuestra meta. Pero todos fallamos mucho, todos fallamos, dice aquí la palabra de Dios. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de también controlar todo su cuerpo. Yo sé que yo no puedo controlar todo mi cuerpo, no puedo controlar mi boca, no puedo controlar mi vista, no puedo controlar mi oído. Hay veces mi oído oye cosas que no debe, veo cosas que no debo, digo cosas que no debo decir. Y entonces hay que siempre estar tratando de llegar a la perfección, a ser más como Cristo. Dice, Santiago resume todo el capítulo en este versículo. A medida que leamos y estudiamos el capítulo, veremos cómo no somos perfectos. No podremos mantener todo nuestro cuerpo bajo control. Pero Dios nos da el poder de controlar nuestros discursos o nuestro hablar y comportamiento de tal manera que podamos ser más como Cristo. Tropezaremos, sí, vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a fallar, porque todos vamos a fallar. Pero lo que importa es cómo reaccionamos después de la caída, cómo reaccionamos. Esto es lo que muestra nuestra madurez en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a reaccionar después de ese tropiezo? ¿Nos vamos a quedar ahí estancados? ¿Vamos a quedar ahí dolidos? ¿Nos vamos a quedar ahí esperando que alguien venga y nos levante y nos saque? ¿Que alguien tenga compasión de nosotros? No, hermanos, hay que levantarnos, hay que sacudirnos y hay que seguir adelante. Pedirle perdón al Señor, pedirle sabiduría de lo alto para no volver a tropezar en lo mismo y seguir adelante. Y así es como enseñamos nuestra madurez en Cristo Jesús. Santiago usa seis objetos, hermanos, en este pasaje para probar el poder de la lengua. Encontramos los dos primeros en el versículo 3 y 4. Los primeros dos objetos que él usa los vamos a ver aquí en el versículo 3 y 4 del capítulo 3 de Santiago. El versículo 3 y 4 dice así, la palabra de Dios dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Aquí está hablando del freno de la boca del caballo y está hablando del timón que usa el piloto en el barco para controlar ese animal tan grande y ese barco tan grande también, ¿verdad? Enorme. ¿Cómo lo puede controlar entre los vientos que gobiernan el mar, hermanos? Entonces, cuando pones un freno en la boca del caballo, puedes controlarlo. Intenten controlar un caballo sin freno en la boca y vea qué sucede, hermanas. A mí me ha pasado, hermanas. Cuando yo era chica, nos mandaban a Reynosa para pasar el verano allá, porque allá vivía mi abuelo, el papá de mi papá. Vivía en Reynosa y nos íbamos a pasar el verano allá con mis tíos y mis tías y a visitar a mi abuelo. Y un día estábamos preparando los caballos porque íbamos a ir a cabalgar, íbamos a salir los caballos a pasearnos y todos mis amigos ya tenían sus caballos listos con sus sillas y todo puestos y yo venía y no quise esperar a que le ponieran la silla, me monté al caballo sin los frenos y sin nada, nomás me pesqué del cabello del caballo y se arrancaron los caballos y yo me arranqué montada en el caballo, hermanas. Y gracias a Dios que iban los caballos enfrente de mí y que mi caballo pudo seguir a esos caballos, porque si no fuera sido así, hermanas, yo no sé dónde fuera llegado. Yo no sé si el caballo se hubiera parado, si me hubiera aventado, no sé, pero en mi inmadurez yo me subí a un caballo sin silla, nada más me pesqué del mane del caballo y me encantaba andar a caballo. Y entonces, pero gracias a Dios que había caballos enfrente y el caballo
fue sabio suficiente para seguir a los otros caballos y regresamos con bien todos, gracias a Dios. Nunca llegarás a donde quieres ir si el caballo no tiene freno. El caballo simplemente despegará salvajemente en su propia dirección si no tiene freno. Lo mismo con el pequeño timón en un barco. Es un objeto pequeño, pero sin él tu nave no irá a ningún lado. Será sacudido por las corrientes y las olas del mar. Esos dos objetos que Santiago usa son objetos pequeños, pero con el poder de dirigir y controlar. Dirigir el barco, controlar el caballo. Así es nuestra lengua también, hermanas. Nuestra lengua funciona de la misma manera. Es una pequeña parte de nuestro cuerpo, pero puede dirigir la vida suya y de otros también. Es una pequeña, pero dirige la vida de nosotros, cómo nos comportamos, qué decimos y cómo tratamos a otros hermanos. Una palabra suelta, una mentira o una broma sarcástica puede herir y cambiar el curso de la vida de una persona. Pero la palabra correcta, pronunciada en el momento adecuado, podía guiar a una persona a salvación, hermanas. La parte interesante de estos dos objetos es que necesitan a alguien más para controlarlos. El piloto tiene que controlarlo. Cuando uno se sube al caballo, nosotros controlamos el freno con las riendas del caballo, ¿verdad? Entonces la verdadera pregunta aquí es, ¿quién controla tu lengua? ¿Quién controla tu lengua? Así como el objeto del freno y el objeto del timón, ¿quién los controla? Pues nosotros, el que va montado, y también el piloto del barco los controla. Pero ¿quién controla tu lengua, hermanas? ¿El espíritu o la carne? ¿El espíritu de Dios controla tu lengua o la carne? La lengua tiene el poder de controlar. El espíritu de Dios tiene el poder para guiar. Si tú dejas que tu lengua sea guiada por el Espíritu Santo, entonces más veces vas a redarguir, vas a enseñar, vas a levantar a una persona y no hacer a una persona tropezar o herir a una persona. Santiago, luego de hablar de esos dos objetos, después vas a hablar de otros dos objetos. Santiago luego habla de un fuego, de una lumbre y un animal salvaje para mostrar el poder de la lengua para destruir. Vimos en el versículo 3 y 4 era para controlar, y ahora vamos a ver para destruir, cómo la lengua puede destruir, hermanos. Dice, en el versículo 5, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y enciende por el infierno. Prende en su fuego a todo el curso de la vida. Prende a su vez fuego a todo curso de la vida. Aquí, hermano, en el capítulo 6 dice que, el capítulo 5 y 6 dice que es un miembro muy pequeño del cuerpo, la lengua, pero hace grandes hazañas. Dice, imagínense un gran bosque que se incendia con tan pequeña chispa, con una palabrita que digas, puede hacer un fuego muy grande, hermanas. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice aquí que la lengua es un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a una vez fuego a todo el curso de la vida. Hermanos, nuestras palabras es como esa chispita, hermanas, que puede causar tanta maldad. Santiago describe la lengua como un mundo de maldad. Él continúa diciendo que contamina todo el cuerpo y enciende por el infierno. Supongamos que se refiere a nuestro testimonio, hermanas, que esas palabritas, esas chispitas que usamos,
Supongamos que está hablando de nuestro testimonio, de cómo nos comportamos, cómo vivimos nuestras vidas. Dice que la gente, ¿qué dice la gente de tu testimonio? De la forma en, en que actúas o reaccionas. ¿Qué está diciendo la gente de la forma en que actúas o reaccionas? ¿Tu discurso, tus palabras es tranquilo y alentador o eres conocido por lo contrario de estas cosas? Usas tus palabras para controlar, para alivianar, para alentar, o usas tus palabras para destruir. Piensa en algunos de los roles importantes que tienes como esposa, madre, hija, compañera de trabajo, hermana, tía, prima, amiga, etc. Tenemos tantos roles como mujeres cristianas, hermanas. ¿Qué tipo de reputación tienen tus palabras en estas relaciones? ¿Cómo te ven tu esposo? ¿Cómo te ven como madre? ¿Cómo te ven como hija que eres? ¿Como compañera de trabajo? ¿Cómo te ven tus compañeros? ¿Cómo te ven tus hermanos como hermana? Tus sobrinos y tus sobrinas como tía. Tus primos y tus primas como prima. O tus amigos y tus amigas como amiga. ¿Cómo te ven? ¿Qué tipo de reputación tienen tus palabras en esos roles o en esas relaciones? ¿Qué tipo de reputación te gustaría que tuvieran tus palabras? Tomemos un momento para pensar en eso, hermanas. Solo se necesita una chispa para encender el fuego. Piensa en el daño que la chispa puede causar en un campo seco o en un gran bosque. Esto es lo mismo con nuestras palabras sueltas, hermanas. Nuestras palabras viajan como un incendio forestal y pueden causar mucho daño a nosotros mismos y a los demás. Si realmente pudiéramos entender la destrucción de nuestras palabras sueltas, probablemente nos callaríamos más, hermanas. Cerraríamos la boca más. Si pudiéramos entender la destrucción de nuestras palabras, mediríamos nuestras palabras mejor. Usáramos nuestra lengua mejor de lo que hacemos hoy en día. Recuerdo un incidente en mi vida cuando la esposa de un pastor me sacó de una junta de padres a un cuarto de escuela dominical para decirme que lo que yo había dicho y hecho estaba fuera del lugar. Yo sabía que no estaba fuera del lugar. Estaba hablando de mi corazón, de lo que el Señor había puesto en mi corazón. En ese momento recuerdo haberle dicho, no quiero hablar contigo en este momento porque puedo decir cosas que no quieres escuchar o no quieres ver. Ahorita no es el momento de hablar porque tú estás enojada, yo estoy enojada, tú estás herida, yo estoy herida. Y ahorita no es el momento. En medio de la ira y el dolor, tuve que contener la lengua. Ella sigue siendo mi pastora y yo la tenía que respetar. Y eso no era el momento para hablar. Ese no era el momento. Tuve que decirle al Señor que silenciara mi boca. Y para ser sincera, hermanos, nunca volvimos a hablar de ese tema. Nunca volvimos a hablar de ello en mi vida. Y mi vida espiritual sufrió por ello. Porque nunca hubo una conversación para entendernos, para entender nuestras diferencias. Y mis heridas tardaron mucho para sanar. Pero Dios me llevó a través de la tormenta. El Señor me sacó de ahí. El Señor me sacó de ese dolor, me sacó de eso, de ese del dolor que yo sentía del letdown. Me sentía como que me habían pisoteado en ese tiempo. Y entonces, pero el Señor me llevó a través de la tormenta y aquí estamos, hermanas, fielmente alabando y glorificando al Señor. ¿Van a venir luchas? Sí. ¿Van a venir pruebas? Sí. Pero hay que medir nuestra boca, hay que medir nuestras palabras. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a decir? En ese momento yo le pedí al Señor que cerrara mi boca, que no me dejara hablar, porque yo sabía que como yo me estaba sintiendo en la carne, yo iba a ofender. Y yo no quería ofender a mi pastora, yo la quería mucho y la respetaba.
la respetaba mucho y no la quería herir. Entonces yo le dije, ahorita no es el momento de hablar. Yo no quiero hablar contigo ahorita. Vamos a salir de este cuarto, tú a tu lado, yo a mi lado, y después hablamos, pero nunca hablamos. Y ahí es donde hicimos el mal, porque la Biblia nos enseña a ir con quien nos ofende. Y nunca pasó eso, hermanos, pero el Señor sanó mis heridas, gracias, gloria a Dios. Una mentira generalizada es que el tiempo lo cura todo. Y quizás a veces parece que el tiempo lo cura todo. El tiempo definitivamente puede ayudar en algunas circunstancias, permitiendo que nuestras emociones retrocedan, que nos calmemos, librándonos prisiones relacionales, separándonos un rato de quienes estamos ofendidos, darnos una nueva perspectiva. Quizás el tiempo nos ayuda en eso, pero el tiempo por sí solo no cura, hermana, las heridas. Solo el Señor puede hacer eso. Si dependemos del tiempo para sanar lo que está mal en nuestras relaciones, llevaremos heridas el resto de nuestras vidas, porque solo Dios puede sanar nuestras heridas. La verdad es que el tiempo puede sanar, pero no sin una confesión, una corrección, el arrepentimiento y el perdón reales y tangibles. Solo con el poder de Dios, hermanas, podemos. No es el tiempo solo. Tenemos que acudir a confesión, a corrección, arrepentimiento y perdón. En Efesios capítulo 4, 26 y 27, versículo 26 y 27 dice así: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El 27 dice, ni den cabida al diablo. No dejes que no estés enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. No permitas que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Porque si te acuestas enojado, hermanos, sin pedirle perdón al Señor, le estás abriendo la puerta al diablo. Dice, ni den cabida al diablo. El versículo 27. Estamos abriendo la puerta al diablo para que venga y siembre más enojo, más rebeldía, más necedad en nuestros corazones. Y eso es algo que no queremos que pase. Entonces David también nos advierta en Salmos 37, 8. Dice, refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. El rey David era un hombre sabio y dice, refrena tu enojo. En Salmos 37, 8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando nos irritamos, cuando nos enojamos, siempre va a conducir al mal, siempre va a haber algo mal que va a salir de ahí. Si no nos arrepentemos, si no pedimos al Señor perdón a nuestros hermanos, a nuestros esposos, con quienes estemos enojados, si no pedimos perdón, si no pedimos ayuda, si no pedimos que el Señor nos lleve del enojo al gozo, hermanas. En el capítulo 1, Santiago escribe en el capítulo 1, versículo 19 al 22, así dice la palabra del Señor. En ese mismo libro que estamos estudiando, pero en el capítulo 1, hermanas. El 19 al 22 dice así, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso dispóngense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay que practicar, hermanas, lo que estamos enseñando, lo que estamos viviendo. Queremos gente que ame al Señor, tenemos que amar al Señor. Queremos gente que nos respete, tenemos que respetar.
queremos gente honesta, tenemos que ser honestos. Entonces hay que decir lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana, los enojos de nosotros no produce la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces aquí Santiago nos está alertando que hay que llevarla en práctica. La ira a veces puede sentirse maravillosamente correcta y necesaria y productiva en el momento, pero simplemente no lo es. La ira nunca es algo maravilloso. Cuando estamos enojados y estamos sacando todo en nuestro pecho, estamos gritando y diciendo tal cosas, hermanos, quizás nos sintemos, ya me desahogué, ya saqué todo, ya dije todo lo que tenía que decir, pero el daño, hermanos, que hicimos al dejar nuestra ira salir así, es algo que hay veces no tiene vuelta atrás. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, hay que tener cuidado con lo que decimos, cómo nos comportamos, porque la lengua, hermanos, es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero trae mucha destrucción. En el versículo 7, hermanos, del capítulo 3, dice, el ser humano sabe domar, versículos 7 y 8, el ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de animales, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Wow. Lo que dice el versículo 8, hermanas, de la lengua. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable. No hay freno que lo pueda frenar. Lleno de veneno mortal. La lengua está llena, hermanas, de veneno mortal que mata, veneno que mata. Muchos tipos de animales pueden ser domesticados o han sido domados por hombres, pero la lengua es indomable. No podemos domar nuestra lengua ni las lenguas de los demás. Irrefrenable significa que la lengua no puede ser retenida o guardada en barras como un animal salvaje que está siendo domesticado o domado. Ningún humano puede domar la lengua sin la gracia de Dios. Solo Dios lo puede hacer, hermanas. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Solo Dios puede, Él con su misericordia y por su gracia, Él puede ayudarnos a domar nuestra lengua. Dice así, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Qué harías si encontraras una serpiente de cascabel en tu patio, hermanas? Una víbora de cascabel. ¿Qué harías? ¿Lo querías cerca de ti o de tus seres queridos? ¿Verdad que no? ¿Qué harías? ¿Lo matarías? O a lo menos lo mantendrías alejado de tu familia. Eso es lo mismo que debemos de hacer con nuestra lengua, hermanas. A veces solo tenemos que matarla, que callarnos la lengua, que mantenerlos alejados y tenerles las malas palabras alejados de nuestros seres queridos. Necesitamos permanecer callados y llevarlos a Dios en oración. Dios refrena mi lengua. Dios dirige mis palabras. Dios dame sabiduría. Esas son frases que yo siempre repito. Dios refrena mi lengua, porque quiero decir algo, pero yo sé que no es el lugar para hacerlo. O siento que me estoy enojando, Señor, dirige mis palabras, Señor. Dirige las palabras que van a salir de mi boca, porque yo no quiero dañar ni herir a mis hermanos o mis hermanas o a mis seres queridos. Dios, dame sabiduría de lo alto, cómo contestarle a esa persona que está causando tanto daño. Entonces, esas son cosas que yo repito siempre, hermanos, en oración. Dios, refrena mi lengua. Dios, dirige mis palabras. Dios, darme sabiduría para hablar. Muchas veces he tenido que pedirle a Dios que me mantenga quieta. Yo digo, Señor, doma mi lengua. O Señor, dirige mis palabras. La carne tiene muchas malas palabras para compartir en este momento
Así que por favor, Señor, cállame, Señor, silénciame, que no salga nada de mi boca. Necesitamos aprender a matar nuestra lengua, a callar nuestra lengua. La única forma de hacer esto es reclamar el poder de Dios sobre nuestra oración, sobre nosotros en oración. Que el Espíritu Santo que sea quien nos guíe. Señor, toma mi lengua, Señor. Señor, cállame, Señor. Señor, pon palabras en mi boca. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Tenemos que clamar el poder de Dios sobre nosotros, hermanas. La oración siempre ha funcionado para mí. Incluso si al final me voy llorando, me voy lastimada, me voy molesta, me voy avergonzada, prefiero cerrar la boca que usar mis palabras para lastimar a otros hermanos. Si no hay una manera buena de hacer que alguien entienda el punto, simplemente retírate reclamando el poder de Dios sobre ti. Señor, lidia con él. Señor, gracias porque me mantuviste callada. Señor, gracias porque yo no puedo hacerlo, pero tú lo vas a hacer. Y retírate antes de lastimar con palabras sueltas, palabras que no son para levantar, para animar y redarguir. Eso es algo que tuve que trabajar duro, hermanas, para superar, porque yo soy una persona muy directa. Si tú me vas a preguntar algo, yo voy a ser muy directa contigo. Cada vez que alguien me pide consejo o lo que pienso, mi respuesta siempre es, solo te diré si estás listo para escuchar la verdad, porque voy a ser brutalmente honesta contigo. Solo cuando estés listos para escuchar la verdad, ven y pídeme mi pensamiento o un consejo. Nuestra lengua puede ser indomable, pero el Espíritu Santo nos guía para la justicia de Dios. Aprenda cuándo hablar y cuándo quedar silencio. Es algo difícil, hermanas, y a mí me ha llevado tiempo, pero el Señor, en su misericordia, me ha domado mi lengua. El Señor, no yo, porque yo no la puedo domar. La palabra de Dios dice que es indomable, pero el Señor sí puede. El Señor todo lo puede. En el versículo 9 y 10 del capítulo 3 dice, con la lengua bendicemos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldicemos a las personas criadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí nos está diciendo Santiago, hermanas, que no podemos alabar a nuestro Señor con nuestra boca, con esta lengua, y a la misma vez maldecir a las personas criadas a la imagen de Dios. Dice, del versículo 10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos maldecir, hermanos. No debe estar en nuestro ser, en nuestra vida, de maldecir a alguien. No debe de existir en nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos estar maldiciendo a nadie. Debemos estar bendiciendo, pidiendo por ellos, pero no maldiciendo, no apachurrando, no aplastando, no apuntando los dedos, no criticando tampoco. Hay que bendecir, hermanos. Hay que decir, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Alguna vez has escuchado la frase, comes con esa boca o con esa boca comes? En mi adolescencia mucha gente me decía esto. Yo era tremenda, hermanas, yo era tremenda. No entendía bien cuál era el gran problema o por qué era tan malo. Pero a medida de que crezco con el Señor, todo se ha vuelto tan claro. Mis palabras eran malas, eran feas, eran vulgar. Y me decían, con esa boca comes, muchacha. Y para mí era, pues, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver? Sí, con esta boca como, hay veces le contestaba a mis tíos y a mis tías. Sí, a mis amigos, con esta boca como, ¿y qué? Pero gracias al Señor que a medida voy creciendo en el Señor, Él me ha hecho todo tan claro. Y puedo ver la maldad en mis palabras. Puedo reconocer el daño que quizás causé y le pido perdón a Dios por eso.
lo feo y vulgar que fui en esos tiempos. Pero gracias, Señor, por darnos la sabiduría para entender. Lo más importante que podemos hacer con nuestra boca es darle gloria a Dios. Para eso nos hizo, para alabar y glorificarle a Él. Nuestra boca fue hecha para adorar a Dios. Nuestra lengua fue hecha para adorar a Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios y luego dar la vuelta y maldecir a alguien que está hecho a su imagen, a la imagen de Dios? Porque la palabra dice que fuimos hechos a su imagen. Entonces, ¿cómo podemos maldecir a alguien que está hecho a la imagen de Dios? ¿Puede acaso brotar en el versículo 11, hermanas, dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Una fuente puede estar lleno de agua dulce o de agua salada, pero no puede ser las dos cosas. No puede tener agua salada y un ratito agua salada y un ratito agua fresca o agua dulce. Un árbol de fruta tiene manzanas o tiene naranjas. No puede tener de las dos. Una higuera no puede producir aceitunas más de lo que una vid no puede dar higos o uvas, hermanas, o una viña. Tampoco puede un manantial ser salado y producir agua dulce. A veces queremos justificar nuestro comportamiento diciendo, soy mejor de lo que era. Solo digo algunas cosas malas, pero ya no digo cosas realmente muy malas. He dejado de decir las cosas realmente malas. Queremos justificar nuestro pensamiento. Pues, I'm not as bad as I used to be. Yo no soy tan mala como era antes. Ahora soy un poquito más buena. Pensemos en esto, hermanas. Imagínense que te daría una taza de veneno para beber. Una taza para que te tomes y te bebas. ¿Lo beberías? ¿Una taza de veneno? ¿Por qué no? Porque es veneno. Si te diera una taza, ok, una taza con agua fresca, pero nomás 2 cucharitas de veneno, ¿te lo beberías? Ya tiene menos. Oh, pero como quiera todavía es venenoso. Todavía tiene un veneno mortal. Del mismo modo, no deberíamos tener nada contaminado saliendo de nuestras bocas, hermanas. Nada ponzoñoso, nada con veneno que salga de nuestras bocas, de nuestra lengua. Si lo estamos usando para honrar a Dios. Si nosotros decimos que honramos al Señor, que le alabamos y le glorificamos, entonces no debe salir maldad de nuestras bocas. No debe de haber veneno en nuestras palabras, hermanas. La lengua es poderosa y tiene el poder para dirigir, ya vimos, tiene el poder para destruir. Pero la palabra de Dios también nos enseña que tiene el poder para entregar sabiduría. El poder de entregar sabiduría. Y esto, hermanos, nos estaremos cubriendo la próxima semana, cuando nos reunamos nuevamente para terminar este capítulo 3 de Santiago. Vamos a estudiar cómo la lengua tiene el poder para entregar sabiduría. Espero que hayan disfrutado la lección, que hay que dominar nuestro hablar, nuestra lengua. Ojalá que hayamos aprendido a controlar nuestra lengua y a través de la guía del Espíritu Santo, porque solas no podemos, porque la Biblia ya nos enseñó que la lengua es indomable, que no puede ser domada, pero nuestra madurez en el Señor se refleja en el uso de nuestra lengua. Y hay que, con la guía del Espíritu Santo, domar nuestra lengua. Dios les bendiga, hermanas. Espero que puedan unirse a nosotros la próxima semana para ver qué dice la palabra de Dios del poder de la lengua para entregar sabiduría. Dios las bendiga, las espero que se unan el próximo semana. Cuídense mucho, hermanas, quédense en casa si no necesitan salir. Estén orando por nuestros pastores, estén orando por las iglesias, por sus pastores y porque oramos los unos por nosotros. Hasta luego, hermanas. Dios las bendiga.